Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Con profunda preocupación mira la Fiscalía General del Estado las decisiones de los organismos jurisdiccionales relacionados con los casos investigados contra el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, el expresidente Abdalá Bucaram y otros, a quienes se los dictó medidas sustitutivas y no la prisión preventiva. La Fiscalía señala que si bien la prisión preventiva es excepcional, desde aquí existirían parámetros que también los operadores de justicia deberán analizar al momento de motivar sus fallos. Hoy más que nunca las víctimas de estos reprochables actos de corrupción demandan justicia de los organismos jurisdiccionales, incluso considerando que muchos de los acusados son funcionarios públicos en cargos jerarquizados que pueden poner en riesgo las investigaciones y quedar en la impunidad, dice el comunicado emitido por la Fiscalía. Durante la audiencia de formulación de cargos, Morales, al igual que otras 7 personas, fueron procesados por el presunto delito de tráfico de influencias en la adjudicación de contratos para la adquisición de insumos médicos. Se dictó la prohibición de salir del país, presentación periódica y uso de grillete electrónico. Ayer retomó sus actividades. En contra del expresidente Bucaram, otro juez dictó el arresto domiciliario en el marco de las investigaciones por presunto tráfico ilícito de armas de fuego. Ocho horas, 8 minutos. Muchas gracias al asambleísta Roberto Gómez Alciba. Hablar de estos temas que se convierten en una suerte de vorágine que en estos días el Ecuador enfrenta, porque decíamos ayer, ¿no? Entran presos y salen libres de la noche a la mañana y hay allanamientos por doquier. Hoy en la madrugada acaban de detenerlo al asambleísta Mendoza, un colega de ustedes. Digo colega porque es de la asamblea, no sé si sean del mismo partido. No lo son, por cierto. Consecuentemente, el país se encuentra envuelto en esta vorágine. Y una vorágine de corrupción que es desde todo punto de vista detestable en momentos de una crisis económica y de una crisis sanitaria donde están en juego vidas humanas. En esta perspectiva y sobre esa base le pido su primer comentario, asambleísta Gómez. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Un saludo a la distancia nuevamente. Ojalá que pronto podamos estar presencialmente por allá. Mi solidaridad a todas las personas que lo están pasando todavía muy mal en todo el Ecuador y en la capital también. Y sí, lo que vive el Ecuador el día de hoy es simplemente pura decadencia democrática, pura decadencia institucional, generalizada, en el peor gobierno que ha tenido el Ecuador, en el peor de los momentos, con el peor presidente de la República, con la peor mayoría en la Asamblea, y con una ciudadanía que ya no sabe si deprimirse o terminarse perdóneme la palabra, de enojar. Vemos cómo pretenden que nosotros, los ciudadanos o los asambleístas, creamos que están haciendo todo lo que pueden hacer. Han dicho que ya están ahí las cabezas, como que si la estructura solito hubiera salido. Ya estamos grandecitos como para creer que los hospitales los reparten las cigüeñas. Estamos grandecitos para creer esos cuentos que les venden a las criaturas cuando no están listos para una conversación seria. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es preguntarnos con mucha claridad, ¿quiénes repartieron los hospitales? Porque si el día de ayer han cogido a alguien del SECOP que es designado por el gobierno y hace un mes encontraron en la casa de alguien que es aliado del gobierno, $500,000, y hoy van a investigar en ese sentido, pues lo que hay que preguntarnos es, ¿quiénes tienen el poder dentro del gobierno nacional para llegar a acuerdos políticos
y para luego concretar esos acuerdos políticos entregando instituciones. Asambleísta Gómez, buenos días. Hay sectores que aseguran que todo este tipo de allanamientos y de evidencias de la corrupción es una cortina de humo para distraer la atención de la gente sobre otros temas u otras decisiones que se estarían por tomar, por un lado. No sé si usted opina en ese sentido. Y por otro, hay un mensaje, que habría un mensaje inserto en todo ese tipo de acciones, un poco para presionar a los legisladores a que no respalden la votación en un eventual juicio político al ministro de Economía, Richard Martínez. Son especulaciones, yo sé, pero son especulaciones que están latentes, que están vigentes. ¿Qué opina usted al respecto? Que yo creo que la gente es está mucho más cansada y está mucho más dispuesta a opinar en ese sentido, porque así ve las cosas y esa sabiduría popular simplemente así lo deja con claridad. Los primeros allanamientos se dieron 4 o 5 días antes de que se vote la ley económica, cuando estaba a punto de caerse la ley económica también. La ley económica no fue archivada por un voto. Y ellos ajustaron en Manabí, pero gritaban a algunos que les dolía en Bolívar. No sé si ustedes habrán visto en la ley económica cómo el Pachala vociferaba desesperado por aprobar esa ley. Ya tendrán que explicar por qué. Yo sí quiero separar las acciones de las otras funciones del Estado de las acciones de la Asamblea Nacional. La Fiscalía General del Estado, hay que ser respetuoso con lo que haga, hay que presionar desde la ciudadanía para que haga todo lo que puede hacer. Y asimismo, como nadie espera que la Fiscalía General del Estado no fiscalice a la misma persona, le acuse tantas veces como tenga que acusarlos por tantos delitos que pueda haber cometido, asimismo hay que ser respetuoso de que la Asamblea Nacional tiene que fiscalizar también y tiene que llevar a juicio político tantas veces como sea necesario a todas las personas que tengan tantas causales como les sea permitido considerarlas para llevarlas a un juicio político. Cuando la fiscal general del Estado fiscaliza, mete presa, la consecuencia de eso es que los jueces puedan determinar la prisión. Cuando la Asamblea General fiscaliza, lo que hace es señalar quienes políticamente, por acción u omisión, fueron en contra de la ley o no aplicaron la ley, y responsabilizarlos políticamente por aquello. Por eso yo pregunto, ¿quién tiene la responsabilidad política de cuidar las relaciones políticas con los otros actores que están en el medio o con la Asamblea Nacional? Porque yo le digo, yo no vi, y esa es la señora María Paula Romo. Por ley, ella tiene el mandato de llevar las relaciones políticas y está dentro de las personas que tienen el poder para entregar, para designar o para conversar con funcionarios en ese sentido. Porque usted, en el último año y medio, usted no ha visto, o yo no he visto, por lo menos a la señora Catalina Andramuño pasearse por la Asamblea Nacional buscando votos y preparando o no preparando juicios políticos. Yo tampoco vi al señor Granda paseándose por la Asamblea Nacional cuidando o buscando votos. Y luego vimos cómo la señora Catalina Andramuño en su renuncia dice que recibió presiones políticas para poner personas que no son técnicas en plena pandemia de salud. Vemos que uno de los detenidos hace poco y que fue liberado dice que conversa y chatea con la señora María Paula Romo. Vemos que hay un audio de una gerente de un hospital en Tulcán que llama a la señora María Paula Romo y le avisa de que el tío está pidiendo hospitales pidiendo contratos a nombre de ella y no pasa nada. Y vemos un video presentado en la Asamblea Nacional, presentado por el Liceo Azuero, de que en la Amazonía están diciendo que están repartiendo el CENEL y que piden pedir explicaciones a la señora María Paula Romo. Y resulta que ella es la persona que por ley lleva las relaciones políticas con todos los actores políticos. Y aquí no hay responsables políticos por el reparto de hospitales. Yo no sé si tiene responsabilidad penal, eso tendrá que determinarlo la fiscal. Y cuando se pregunte quién permitió el reparto. Pero la Asamblea Nacional tiene que establecer responsabilidades políticas cuando se pregunte, y yo le voy a pedir que se debata esto en el Pleno de la Asamblea Nacional, de que si tiene o no las responsabilidades políticas. Y ahí veremos, porque es evidente que las hay, ahí veremos quiénes defienden al gobierno por ser cómplices, por ser beneficiarios o por ser incautos, tontos, útiles dentro de la Asamblea Nacional. Ahora, asambleísta, hay algo más que debería preocuparles
a los asambleístas. El régimen, y usted ya lo dijo, tomó medidas de presión evidentes en el momento de la votación de la famosa ley humanitaria, entre comillas, ¿no? Que no tiene nada humanitaria. Y allanó domicilios y ahora ya está detenido Daniel Mendoza, pero sin embargo ese asambleísta creo que hasta votó en la aprobación de esta ley, pese a que le encontraron más de $1 millón en la casa de uno de sus asesores. Y entonces, este tipo de medidas pueden continuarse dando, ¿no? Para que los asambleístas, en un momento determinado, se allanen a un posible veto parcial de las leyes que profundizarían las medidas de ajuste que ya lo anunció el propio primer mandatario, ¿no? El presidente Moreno dijo, no descarto la posibilidad de más ajustes, y se demora en aprobar o en ejecutar las leyes aprobadas por la Asamblea. Ahí hay algo, ahí están tramando algo. Van a mandar un veto parcial para profundizar esas medidas de ajuste, que ustedes ya negaron en la primera aprobación. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿O qué se puede leer de allí? Porque aquí el gobierno no hace las cosas porque sí. No mete preso a media humanidad con ciertos dirigidos para ciertas circunstancias, ¿no? Para actuar políticamente. Yo creo que mire, la cadena política alimenticia es arriba los ciudadanos, en el medio la prensa, los medios y abajo los políticos. Y cuando la ciudadanía y la prensa sintonizan en denunciar todas estas cosas y no permitirle a los políticos que hagan lo que les da la gana, es que empiezan a haber resultados. Lo que ha pasado, y el presidente Moreno ha masticado a la gente y luego la escupe. Y así han venido haciendo durante muchos años. Y estamos viendo que por esta presión ciudadana empiezan a haber resultados. Y estas lecturas ciudadanas de qué es lo que está pasando ya empiezan a ser ya no solamente lecturas, sino fieles descripciones de la realidad. Y esto solo se puede hacer cuando hay asambleístas que están comprometidos. Porque si no hubiera compromiso, si no hubieran recibido algo, no tuvieran ningún miedo a estas presiones. Es muy simple, es muy simple. Que esto se ha dado antes, se ha dado antes. Que debería debería dejar de darse. Que antes repartían, el secreto a voces era que repartían las aduanas. Yo crecí escuchando eso, escuchándolo. Y luego, hoy, escuchábamos que se habían repartido los hospitales. Repartir las aduanas es afectar el bolsillo del gobierno, de los ingresos del Estado, en perjuicio de los ingresos de los ciudadanos, porque un gobierno voraz, al recibir menos ingresos, pues va a buscar el bolsillo de los ciudadanos. Pero repartir los hospitales es jugar con la vida de la gente, es criminal. Y eso es lo que habrían hecho en este gobierno. Y ahí tenemos que preguntarnos, yo siempre pienso que la última persona que decide y responde políticamente debe ser el presidente de la República, pero tengo que dudarlo también, porque hemos visto el día de ayer, o antes de anoche, que resulta que él se entera de la política económica por teleprompter, cuando lo lee, porque nombra a 3 personas que van a ir a ayudar al bueno para nada de Richard Martínez, bueno para nada en términos de su función como ministro, y luego resulta que 10 minutos después sale una de las 3 personas a decir que eso no va a suceder. Eso quiere decir que el presidente de la República ni siquiera tiene la delicadeza de llamar a una de las 3 personas que van a ayudar en este gran equipo, consejo de asesores, para dirigir la política económica, y decirle, oiga, le agradezco mucho, este es un momento muy duro, gracias por formar parte del consejo de asesores, para que el señor le diga que no. Y luego sale Sebastián Roldán a decir que él asume el error. ¿Quién debería salir? El ministro de Economía, pues que es el que habla. Entonces resulta que el presidente no se entera de que no es el ministro de Economía el que arma el equipo económico, sino que es el señor Roldán. Y resulta que después el equipo económico que armaron no está armado porque no aceptaron. Y el presidente quedando, mire, él mismo dice que cuando ve un burro, él lo dice. Se siente que se ve un espejo. Él lo dice. Este es un presidente que dice que se come un arroz con huevo y le vale un bledo el Ecuador y duerme tranquilo.
Pero por Dios, eso es lo que estamos viviendo. Entonces, sí tenemos que cuestionarnos. Como si yo voy a asignar una responsabilidad política, ¿sabía o no sabía él cómo se repartieron los hospitales cuando estamos viendo en cadena nacional que lo hacen quedar como un bodoque sin enterarse de la gran decisión del equipo económico? En una ley económica urgente, que no tiene nada de urgente, porque tienen 3 semanas en el veto, pues que no lo mandan todavía. Y que luego tendrá 2 o 3 semanas más en la Asamblea Nacional. ¿Y dónde está la urgencia entonces de mandar esas leyes así? Asambleísta Gómez, ¿qué futuro le ve usted al juicio político del ministro Richard Martínez? Tiene varias solicitudes, pero no hemos visto que caminan con la celeridad que deberían. ¿Le ve futuro o no? ¿O va a pasar lo mismo que pasó con los pedidos de juicio político a la ministra de Gobierno? Mire, los juicios políticos sirven para remover de su cargo a funcionarios cuya permanencia en el mismo constituyen un impedimento para el normal desarrollo de la nación o el plan individual de cada ciudadano. Pero también sirven para ver quiénes son, yo lo he pensado en estos 2 o 3 años que he hecho un par, también sirven para ver quiénes son los que encubren, blindan, se sirven, son cómplices o tontos útiles de los ministros de turno y del gobierno de turno. Así con mucha claridad. El último juicio político de María Paula Romo fue blindado por Luis Pachala, quien habría llegado por la oposición, y desesperado gritaba cuando veía los allanamientos. El último juicio político, Patricio Donoso, que está en el CAL, dijo que no iba a pasar y ni siquiera pasó de la comisión de fiscalización después. Entonces se identifica a la gente. Y la sanción política es pagar la cuenta a la ciudadanía, es el señalamiento. Y cuando no hay la sanción política, pues esa deuda pendiente con la ciudadanía se vuelve permanente. Porque lo que prima es la impunidad. El primer crimen es la corrupción y el segundo crimen es la impunidad. Y se puede conocer cuando hay esos juicios políticos que no llegan a término, con censura, quienes quedaron impunes y serán señalados por la ciudadanía siempre, y quienes dejaron impunes a esos ministros que serán señalados por la ciudadanía siempre. Sin embargo, el señor Richard Martínez tiene 5 juicios políticos. Yo se los hubiera presentado uno por uno, uno después de otro, para que no se los unan en un solo proceso. Eso es lo que he hecho con la ministra de Gobierno. Presenté uno en julio, presenté otro en diciembre, sigue ahí dormido. Presentaré seguramente otro cuando, aún seguramente censurándola y destituyéndola, después de que activen este juicio político. ¿Por qué? Porque hay que presentar todos juntos. Además, que tienes que armarlos, tienes que tenerlos listos cada uno individualmente. Pero la censura, la sanción moral de la ciudadanía, Richard Martínez, ya está. La Asamblea Nacional lo que tiene que hacer es elevarse al mismo plano de la ciudadanía, ponerse en sintonía y concretar aquella sanción moral en una sanción política, si no los sancionados serán los asambleístas. Pero ¿en qué medida el presidente, exacto, en qué medida la presión que ha hecho el presidente en cadena nacional de forma pública para que ustedes no hagan su trabajo influye en que estos procesos no lleguen a término? Yo espero que poco. Mire, el presidente es uno que primero le agradecía al ex vicepresidente Glass, luego lo señalaba con el dedo. Después le agradecía al expresidente Correa, luego lo señalaba con el dedo. Después le agradecía a Alexandra Ocles y Alexandra Ocles está siendo investigada por comprar kits con sobreprecio. Después le agradecía a Pablo Grande y tenemos fundas de cadáveres y mascarillas compradas con sobreprecio. Luego le agradece a la señora Andramuño. La señora Andramuño tiene que salir. Un presidente de la República que se come un arroz con menestra y va al ombleo del Ecuador. La realidad es que él nos dijo que no estorbemos para subir los impuestos y luego se echó para atrás en los impuestos. Este es un presidente que no tiene norte, un presidente que no tiene palabra, un presidente que no tiene credibilidad, y todos estos manotones de ahogado para salvar al ministro de Economía le servirán para poco si hay una asamblea digna que actúa haciendo su trabajo y fiscalizando como tiene que fiscalizar. Ahora lo que han hecho es mandar un comunicado de prensa diciendo que se va a renegociar la deuda y que el ministro de Economía encabeza esa renegociación, como para evitar estos juicios políticos. Mire, el Estado ecuatoriano está hecho para cambiar presidentes y para cambiar ministros.
Lo más normal es que se cambie un ministro, más aún si es uno incompetente, más aún si es un ministro que prioriza sacar dinero del Ecuador para pagar deuda anticipada o para pagar capital anticipado sin asignar fondos a la emergencia sanitaria. Ese es el ministro de Economía que tenemos. Y luego va a la Asamblea Nacional a mentir diciendo que solo pagó el capital porque eso le permitía el contrato, y luego nos enteramos todos, hasta él, de que pagaron capital de intereses y que luego pagaron 900 millones de dólares en lugar de solo 400. Entonces, ahora que el presidente le va a poner a 3 asesores, pues de una vez que lo vaya cambiando, pues tenemos 3 personas que lo pueden reemplazar. Lo que ha hecho es más fácil el trabajo a la Asamblea Nacional. Y ahí está la interferencia, y ahí está el blindaje, y ahí está la corrupción, y ahí están los tontos útiles que con sus declaraciones pretenden ahogar juicios políticos y luego se están quejando de que la Asamblea Nacional no fiscaliza. Luego se quejan de que no se fiscaliza. Usted es muy claro. El sector político al que usted pertenece, pero no piensa lo mismo. Y ahí está lo grave. O sea, no se actúa en conjunción de criterios en el momento de tomar decisiones tan trascendentes. Lo del ministro de Finanzas, todo el mundo conoce que es el ministro más mentiroso que tiene el régimen. Aparte de que ahí miente todo el mundo. Sabemos lo que nos ha mentido. Y entonces sí, no hay confianza. Es que claro, imagínese usted, si hay alguien que tiene que tener confianza o merecerse la confianza ciudadana en un régimen, es el quien maneja la economía. Esto es como tener un contador creativo en una empresa. Tenemos el ministro de Economía más creativo del gobierno. Creativo en lo que hace y creativo en lo que dice. Y mire, muchas veces en política podemos tener diferencias de criterios. Es decir, yo puedo suponer que salga un Franklin Samaniego a defender antes a quien estaba en el gobierno, porque por último llegaron juntos y se le puede dar el beneficio de la duda. Difiero absolutamente. O con un oficialista de siempre, que solapando o no, pues siempre ha dicho lo mismo, defender a ministros corruptos. Pero cuando los que llegamos por oposición y decimos no más impuestos a nadie, pero luego resulta que dicen sí, más impuestos a los que más ganan, dice, oye, aguanta, eso nosotros nos prometimos, pues. ¿Cómo sale Luis Pachala a defender más impuestos a los que más ganan? Si nosotros siempre hemos dicho que los que más ganan en tiempos de crisis son los que pueden jalar la carreta. Yo le puedo aceptar eso sin considerar por parte de la ciudadanía que ese asambleísta está vendido. Puedo aceptarle eso a uno que siempre ha defendido que los que más tienen más ganan, más tienen que pagar. Excepcionalmente en tiempos de crisis o cuando hay mucho dinero les quitan la plata. Yo no comparto, pero no digamos que lo condeno moralmente no por su incoherencia entre lo que dice y lo que hace, sino porque está equivocado, ¿ya? Pero hoy cuando vemos que sale Homero Castañeda a decir que más tiene quien más paga y firman una ley que dice que los que de más de 4.000 o 5.000 dólares tienen que pagar más, cuando nosotros siempre hemos dicho que esos son las personas. Por ejemplo, una persona que gana 5.000 dólares seguramente tiene a una persona trabajando para él que gana 400, pues. ¿Qué pasa cuando le quitas el 10%? ¿Qué va a hacer? Seguramente no va a tener a la persona que gana 400. Entonces, se le quita el dinero a los ciudadanos, que se lo dan a los ciudadanos, para dárselo al Estado. Siempre hemos estado en contra de eso. Y ahí su pregunta, ¿cómo así hoy se viraron? Si los que se viran por cómo votan. Y de ahí tienes que ver, a veces coincide con quién vota. Mira, la Asamblea Nacional no hubiera podido censurar al fiscal Vaca si no la censuraba toda. Esas son coincidencias. Otras son virarse y votar en la comisión por una ley que permite subir los impuestos, como lo ha hecho Homero Castañeda, o Luis Pachala poniendo en riesgo la seguridad social, cuando siempre hemos dicho nosotros, combatiendo al gobierno de Lanza País, de Correo de Moreno, de que la seguridad social y el dinero de la seguridad social es de los ciudadanos y que el dinero está mucho más a salvo en el bolsillo de la gente. Con ese análisis, asambleísta Gómez, ¿usted cree que Creo, por ejemplo, gobierna con Alianza País y el presidente Moreno? ¿Cogobierna? Mire, yo voy a separar muy claro a la organización y a los asambleístas, ¿no? El bloque en que yo me pertenecía se llama Unidad por el Cambio. Luego, yo, cuando era coordinador de la bancada, puse ese nombre por pedido de todos. Luego lo cambiaron a Creo y ahí viene toda la confusión. Yo he salido del bloque de la Unidad por el Cambio, llamado ahora Creo, porque no estoy desafiliado del partido. Que los asambleístas hacen a veces cosas escondidas. Y en ese sentido,
pues para mí realmente es mejor no estar en una bancada que está votando con el oficialismo. Sí que separar las dos cosas, con mucha claridad. Luego se puede señalar individualmente a cada uno en respecto a cómo vota. Y por eso es que ayer me hicieron una pregunta, yo le respondo. ¿Usted cree que fue esta organización la que puso a Richard Martínez? Yo digo, no sé, yo no creo. Pero sí le puedo decir que si falta 1 o 2 votitos del bloque, 1 o 2 votitos, es suficiente para que no lo censuren sin quemar a toda la bancada. Y quienes hacen eso son los coordinadores de la bancada. Yo fui coordinador de la bancada y yo peleaba por tener una sola línea. Yo siempre la coordinaba. Yo no sé si ellos la coordinan con el líder de la organización. Pero lo que sí sé es que hay que ver voto tras voto. ¿Sabe cómo votó Patricio Donoso y Luis Pachala, que son quienes están en la vicepresidencia de la Asamblea y en la coordinación de la bancada, cuando se votó a acelerar los juicios a Richard Martínez? El uno votó en contra, el otro votó abstención. ¿Cómo así no quieren fiscalizar? Y luego usted ve cómo la bancada vota distinto en estos juicios de fiscalización. Y ahí vienen las suspicacias. Porque si el día del juicio falta un votito, pero todos votaron azul y faltó un hito, entonces ya está, pues basta con uno para que no pase. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, responderán políticamente cada uno individualmente por sus votos. Y ahí ustedes podrán señalar a quienes tengan que señalar. Yo lo estoy haciendo con mucha frontalidad. Gracias, asambleísta, por habernos atendido. Roberto Gómez Alcíbar estuvo en Punto Noticias y será hasta una nueva oportunidad. Encantado, un saludo a todos y cuídense mucho por allá. Pronto nos vemos si Dios quiere. Muchas gracias, son 8:33. Somos generadores de información. Punto Noticias.